Hola, buenos días. Vamos a hablar hoy de una iniciativa de la Unión Europea para suprimir o al menos mejorar la doble retención de los dividendos de las acciones europeas. En este vídeo que os dejo por aquí os explico cuál es la situación actual de la fiscalidad de los dividendos de las acciones europeas. Si residís en otros países que no sean España, pues el problema es el mismo y este vídeo os vale perfectamente. Yo creo que esta iniciativa tiene posibilidad de salir adelante y creo que podemos hacer algo para ayudar a que salga adelante. Creo que esto puede salir adelante porque también a los políticos europeos les interesa mejorar la situación actual. Porque no tiene sentido que a los europeos nos resulte fiscalmente mejor comprar acciones de Estados Unidos e incluso del Reino Unido, que ya no está en la Unión Europea, que comprar acciones de la zona euro, que es nuestra moneda. Lo primero que podemos pensar es que a los políticos europeos les interesa que la situación se mantenga como hasta ahora porque así recaudan más impuestos. Pero esto está haciendo que muchos europeos inviertan en Estados Unidos y no inviertan en Europa, y este efecto es más importante que el anterior, porque la bolsa de un país o de un continente es una de las cosas que más dinamizan la economía de ese país o de ese continente. Por eso la doble retención de los dividendos en Europa es una de las cosas que más está frenando la economía europea y por tanto la recaudación de muchos otros impuestos, y por eso a los políticos europeos también les interesa mejorar este tema. ¿Qué cambios van a hacer? Pues eso aún no se sabe y por eso nosotros podemos influir rellenando el formulario que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Rellenar este formulario lleva unos pocos minutos y, entre otras cosas, podemos decir qué soluciones proponemos nosotros. Para mí lo ideal es que se elimine por completo la doble retención, de forma que los dividendos solo tengan la retención en el país en el que nosotros residimos. España para los españoles, Francia para los franceses, Alemania para los alemanes, etc. Esta es la situación que tienen ahora mismo, por ejemplo, las empresas del Reino Unido, porque el Reino Unido no retiene nada y, por tanto, de los dividendos que cobramos del Reino Unido, nosotros solo tenemos la retención de España. Los franceses solo tienen la retención de Francia, los alemanes solo la retención de Alemania, etc. Si se hace esto, fiscalmente sería lo mismo comprar acciones del país en el que residimos que comprar acciones de cualquier otro país de Europa. Y esto sería muy bueno, lógicamente. Entre otras cosas, esto permitiría dinamizar todas las bolsas de Europa y dinamizar toda la economía europea, con lo cual se podrían recaudar más impuestos. Lógicamente, yo creo que habría que bajar esos otros impuestos para que la recaudación de impuestos no subiese e incluso bajase. Pero lo que os quiero decir con esto es que a los políticos, siendo egoístas para sí mismos, también les interesa eliminar la doble retención de los dividendos en Europa. Parece que se han dado cuenta de ello y por eso creo que hay posibilidades de que se elimine esta doble retención a los dividendos en Europa. Yo me he escrito con la persona que lleva esta iniciativa y ella ve claro el problema y quiere solucionarlo. Lo que pasa es que ella no es quien toma la decisión final, sino quien gestiona este proceso. Así que esta persona quiera hacerlo no nos asegura que se vaya a hacer. Por lo que me dice, va a haber cambios seguro, pero lo que no se sabe aún es qué cambios se harán. Os resumo todo el proceso. Este asunto se inició en julio de 2020. Ha dado varios pasos y ahora está en el procedimiento de consulta pública, que termina el 26 de junio. Así que ya tenéis pocos días para rellenar la encuesta que está en el enlace que os dejo en la descripción del vídeo. Estas encuestas se van a usar para hacer la propuesta de cambio final, que se espera que se apruebe a finales de 2022 o principios de 2023, más o menos. La fecha en que entren en vigor estos cambios, idealmente que se elimine la doble retención a los dividendos de empresas europeas, dependerá de la propuesta que finalmente se elija, porque habrá que adaptar las leyes y procedimientos de cada país a esa propuesta, y no es lo mismo que se elija una solución que se elija otra. En principio es posible que estos cambios se hagan realidad a lo largo de 2023 y sea a lo largo de 2023 cuando los apliquen ya nuestros brokers y lo veamos en los dividendos que cobremos en esos momentos. A partir de ahí, ¿va a ser realmente útil que le dediquemos unos momentos o unos minutos a rellenar este cuestionario? Esta es la pregunta que se hace mucha gente y os habéis hecho muchos en el foro. Pues esto es imposible saberlo, lógicamente. Pero mi idea de la vida es que nosotros hagamos nuestra parte y esperemos a ver el resultado. Porque si no hacemos nuestra parte cuando nos toca y luego el resultado no nos gusta, pues igual nos pasamos luego el tiempo, el resto de nuestra vida, pensando que si nosotros hubiésemos hecho nuestra parte, a lo mejor el resultado habría sido algo mejor. Pasa algo parecido con el tema de las pensiones. Todos sabemos que las últimas décadas de vida de las personas que no inviertan va a ser una pesadilla para ellos, pero que eso no suceda porque nosotros no les informamos a tiempo. Nosotros les contamos ahora la verdad sobre los subsidios que los políticos llaman pensiones y el que no quiere invertir, que no invierta, pero que tampoco pretenda vivir luego del dinero de los demás, claro. Y así nosotros tenemos la conciencia tranquila. Así que nadie nos puede asegurar ahora que rellenar este formulario vaya a ser útil. Pero yo creo que tenemos que pensar que son solo unos pocos minutos y que a lo mejor sí resulta útil, porque si esto sale bien es muy importante para nosotros. En el peor de los casos solo habremos perdido unos minutos y en el mejor de los casos habremos contribuido a que se elimine la doble retención de los impuestos en las empresas europeas, que es algo muy importante.
Lo que sí es seguro es que si no rellenamos la encuesta, nuestra influencia será cero. Eso lo tenemos garantizado. Aquí tenéis cómo van ahora los resultados por países. A ver si en los días que quedan rellenáis la encuesta muchos más y hacemos más presión. Ya sabéis que tenéis hasta el 26 de junio para rellenarla y yo creo que merece mucho la pena. Si me vais compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info y en Facebook y en Instagram.